Ya lo anticipábamos, está con nosotros el diputado nacional, el doctor Lucas Godoy, con nosotros, así que es un placer poderlo tener esta noche. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo está usted? Mónica? Bien, el placer es mío. Y a ver, una vez que pude venir por estas circunstancias. Así es. Doctor, ¿le preocupa la situación por la cual estamos atravesando, donde más que las variables económicas preocupa la situación política? A ver, me parece que debe resolverse la situación política. Tenemos que resolver en primer lugar cuestiones internas del Frente de Todos, pero también me parece que en términos institucionales, yo escuchaba recién tu introducción, lo que tiene que ver con la parálisis del Congreso, etcétera, forma parte también de la responsabilidad institucional de las distintas fuerzas políticas, porque hay un montón de leyes más allá de lo coyuntural que debemos discutir para ver qué hacemos respecto de temas que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina. Desde electromovilidad, pasando por litio, pasando por cuestiones de salud, pasando por cuestiones autopartistas, es decir, una serie de leyes que tienen que ver con los próximos años en la Argentina. ¿Y por qué no se debaten estos temas? Bueno, a mí me preocupa y mucho, alquileres, ¿no? Por pensar en algunas se me van ocurriendo. A mí me preocupa mucho eso porque están sobre la mesa. Entonces, me parece que hay un sector de la oposición que busca obturar el funcionamiento desde mi punto de vista, del Frente de Todos, pero de un gobierno. Otro sector no. Ojo, yo hablo con muchos diputados y diputadas de la oposición, de los distintos partidos y frentes de la oposición, y tienen ganas. Pero me parece que hay sectores que son más reducidos, pero con mayor poder de decisión o que levantan la voz más alto, que lo que se busca es esto, el fracaso del que se tiene enfrente, que la gente ha decidido que gobierne, para tener la oportunidad de gobernar. Todas especulaciones políticas que en definitiva hacen que se paralice y además que finalmente la gente desconfíe de sus representantes, de la política. Me parece que hay que ¿No pensar... debiera ser Sergio Massa quien convoque al Congreso a trabajar? Convoca, de hecho Sergio ha presentado distintos proyectos que lo ha hecho firmándolo con diputados y diputadas de la oposición, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con monotributo, lo que tiene que ver con régimen de fomento a la construcción. ¿Pero no sería el momento en que el Congreso debiera estar trabajando? Mira, efectivamente, por eso te digo, ¿cuáles son las leyes que queremos trabajar? Este es el planteo ahora. Si no se pueden poner de acuerdo, o si ni siquiera nos podemos sentar en esa mesa a discutir, eso es muy difícil. Hay un sector, y te lo voy a nombrar, porque si no uno empieza en abstracto, pero desde el PRO, básicamente, lo dijo públicamente el expresidente Macri, y lo dicen sus referentes, no quieren aprobarle nada al gobierno. Nada. Ni ley de alquileres para modificarla, ni cualquier ley que se les ocurra, no le quieren aprobar. Eso hablaría de mezquindad política. Por supuesto, y eso es a lo que me estoy refiriendo. Porque nosotros no estamos planteando debatir leyes coyunturales. Lo coyuntural en realidad se suele resolver con leyes. Hablábamos de monotributo, de su actualización, de su anticipación en la actualización, para que paguen menos exenciones impositivas, por ejemplo, ante esta situación. Por supuesto. Digo, todo eso se debatió. Régimen de fomento a la construcción, para que haya una inversión en un sector fundamental que genera laburo a lo ancho y a lo largo del país, porque no es solamente la obra pública, también la obra privada genera trabajo. Y en este contexto, ¿qué herramientas le queda entonces al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta sus palabras, ¿no? Porque ustedes como que focalizan vamos a insistir en la falta de voluntad política de la oposición en sentarse a dialogar. Vamos a insistir en seguir dialogando, en buscar consensos para distintas reformas legislativas, consensos para discusiones, porque finalmente cuando la Cámara se constituye también se discuten temas, no solamente leyes, proyectos de declaración. Se ha convocado al jefe de gabinete, el jefe de gabinete Juan Mansur va a ir en agosto a brindar el informe que corresponde a la Cámara de Diputados, se están pidiendo las preguntas a legisladores y legisladoras. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Y por otra parte hay una resolución de nuestro propio frente, que tiene que ver con una cuestión de gobierno ya, que también precisa de decisiones
de cambios y relanzamientos para generar las expectativas necesarias para que empiecen a cambiarse algunas cosas que nos preocupan y mucho. Hablando de leyes, hay una que usted había planteado ya el año pasado y obviamente que estamos en un periodo de auge con respecto al litio en nuestra provincia. Hubieron algunas cuestiones que quedaron poco claras, ¿no? La intervención de aduana con respecto al precio del litio. ¿Se ha logrado regular algo de esto? Porque obviamente que si tenemos un precio que no coincide con lo que está en pozo o lo que fija el Banco Central, mal se pueden manejar las finanzas de las provincias que obviamente tienen este material. Hubo un problema ahí en particular donde intervino aduana, donde se generaron multas, intervino también el organismo de minería de la provincia de Catamarca, donde la empresa había declarado el valor de la tonelada en $5.000 cuando en ese momento estaba en $16.000. Se hacía, o aparentemente se hacía una tercerización, o sea, se iba a la empresa matriz o a una asociada en otro país y ahí sí se pagaba. No es que lo vendía más barato esta empresa afuera, lo declaraba más barato acá. Eso significaba un perjuicio para lo que tiene que ver con rentas de las provincias en cuanto a los impuestos y cánones del litio y por supuesto un perjuicio a la Argentina en cuanto a ingreso de divisas y pago de impuestos. Esto es inadmisible, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora, más allá de eso, que debe haber un control, no tengo ninguna duda, más férreo, yo creo que hay que discutir una ley que tenga que ver con el litio como recurso natural estratégico y de interés público nacional, pero que se entienda. Esto no significa sacarle el recurso a las provincias. Usted ya lo planteó. Ya lo planteé y lo expliqué, pero hay que explicarlo siempre. No se podría, es constitucional, artículo 124 de la Constitución de la Nación, los recursos naturales son de las provincias. Ahora, ¿cuál es la política pública de la Argentina respecto al litio? Que es un tema... Tenemos un vacío legal importante ahí. Y no hay una política, se ha empezado incipientemente, se ha formado la mesa del litio con los 3 gobernadores de Catamarca, Jujuy y Salta, en ella participaba la hoy ministra de Economía, Sirina Batakis, ha habido distintas reuniones, pero a mí me parece que hay que pensar una estrategia futuro. El litio no es una cuestión del futuro, el litio es una cuestión de ahora, donde tenemos que buscar que esta diversidad energética y nuestros propios recursos, la riqueza de nuestro país, en particular de Salta, sirva para el desarrollo de la región, en cuanto a agregar valor, en cuanto a laburo, que se quede aquí, en cuanto a inversión en infraestructura, en cuanto a inversión en educación. ¿Cree que la provincia está trabajando bien en este sentido, doctor? Bueno, me parece que tienen que mostrar ese plan, pero yo, ¿qué creo? El propio Renza tiene que demostrar cuál es el plan respecto de no solamente el litio, sino otros tipos de minerales. De hecho, sí lo tienen. Ahora hay que ver si se concreta. Bueno, fenómeno. Yo he visto algunas firmas con algunas empresas. Quien en algún momento se anticipó en un trabajo de este tipo fue Jujuy. Digo, no es ni de mi sector político el gobernador Morales, pero la empresa jujeña se empezó a asociar con mineras y más allá de lo que tiene que ver con regalías, bueno, empezó en esa forma asociativa a generar recursos para la provincia. Eso es muy interesante, pero yo no creo que sea una política que deba fijarse exclusivamente por la provincia. Me parece que es una política que debe fijarse a nivel regional. Por eso esa mesa del litio, donde está Sáenz, donde está Jalil, donde está Morales, me parece que está muy bueno. Y pensar también en un futuro, en una mesa donde estratégicamente se tomen decisiones con lo que se conoce como el triángulo del litio, que es Chile, Bolivia y Argentina. Chile y Bolivia no tienen la misma política pública respecto del litio, no la tienen, o de los minerales en general, pero tienen una. Uno puede discutir una cosa, le puede parecer bien o no, pero tienen una. Entonces, este es el planteo que yo creo que tiene que haber, pero tiene que intervenir Nación, porque quienes deben poner los recursos, ya se conformó YPF Litio, pero quienes deben poner los recursos, quien pone la inversión en educación, que yo te decía, cómo no crear en las universidades, en nuestra UNSA, una ingeniería que tenga que ver con la cuestión litífera, me parece que es interesante. Doctor, lo nombra a Jujuy, ¿no? Y bueno, hay algo que surge en este contexto. Jujuy ha planteado a través de su gobernador la posibilidad de, hacer coincidir el calendario electoral provincial con el nacional. ¿Cree que en Salta podría suceder eso en virtud de la situación económica y política por la cual estamos pasando? Porque hay otras provincias que ya lo imitaron también. Sí, muchas provincias van a desdoblar. Y muchas provincias constitucionalmente
deben desdoblar, otras no deben desdoblar. Yo creo que va a pasar. No creo que la cuestión económica deba centrarse... Teniendo en cuenta esto que también ha pasado, ¿no? Que se habla de que el Partido de la Victoria apoyaría, digamos, la candidatura de Gustavo Sáenz dentro del contexto provincial. Bueno, eso no lo sé. No soy del Partido de la Victoria. Yo digo, me parece que no es un tema central, en particular lo del el desdoblamiento en cuanto a una crisis o a los recursos, porque yo sostengo que en las elecciones no son gastos, sino son inversiones. En Salta en general se ha desdoblado, se han hecho en las últimas elecciones por la forma del voto, la boleta única electrónica. Cuando fueron conjuntamente fue un verdadero lío. No sé si se acuerdan que hubo una experiencia. Hicimos elecciones con dos sistemas en el mismo cuarto oscuro. Y fue un verdadero lío. Es un sistema, el otro, y si no, vas desdoblado. Se está dialogando respecto de la eliminación de las PASO. Bueno, es un tema también que a mí, ese en particular, si se eliminan o no las PASO, no me parece que es lo neurálgico y lo central. Si se eliminan, en definitiva, ¿cómo hacemos para resolver las internas no solamente de los partidos, sino de los frentes? Bueno, es una propuesta que debe llevar adelante quienes pretenden la eliminación de las PASO. Sé que hay algunos proyectos en la legislatura provincial. A mí me parece, en definitiva, que de todas maneras estar pensando, especulando con lo que son las elecciones del año que viene, y es medio mirarse el propio ombligo. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo podemos ir resolviendo desde el lugar. Bueno, pero los oficialismos siempre se miran el ombligo. Bueno, y no está bien, y uno puede decir la oposición, lo que hablamos al principio, cuál es el comportamiento de obturar, de obstruir. Porque una cosa es ser oposición y otra cosa es ser oficialista. A veces ser oposición es un lugar cómodo en algunas circunstancias y otras no tanto. Sí, por supuesto, pero además ser oposición también te tiene que dar ciertas responsabilidades. Y en algún momento, por eso digo que ha ido ganando el sector más reaccionario de Cambiemos mientras más se van acercando a las elecciones. En este contexto provincial, ¿usted hoy se ubicaría en un lugar opositor al gobierno de Sáenz? Mira, yo desde que asumí como diputado nacional y que fuimos en distintas fuerzas políticas, me he preocupado por tener un diálogo sincero con el gobernador y con sus funcionarios en la búsqueda de, desde mi lugar, ir ayudando a generar soluciones para Salta. ¿Usted logró ese diálogo? Sí, por supuesto. De hecho, he dialogado varias veces con el gobernador, recientemente y en otros momentos, planteándole algunas ideas, planteándole algunas críticas, planteando una visión que puedo tener desde el Congreso Nacional, que quizás no tenía por qué tenerla él, pero ese diálogo debe ser constante, no puede, las diferencias no pueden taparnos el bosque, y menos en momentos como estamos ahora, como estamos viviendo en la Argentina. Hay una crisis que si nosotros seguimos pensando en nuestras propias, en nuestros propios intereses, bueno, la sociedad te va a llevar puesta. Lo que tenés que pensar es cómo desde el lugar que ocupás, que además es circunstancial, y eso es lo que no entienden muchos y muchas. Los lugares que uno ocupa son circunstanciales, entonces tenés que hacer lo mejor posible para representar ese lugar que en este caso te da la gente con el voto. Entonces yo lo voy a seguir haciendo, voy a seguir sosteniendo ese diálogo. Ya hay varios temas en particular que hemos trabajado y que tenemos planificado seguir trabajando para resolver distintas problemáticas. Hablando de representación y obviamente en este afán de construir, usted se ve dentro de un partido nuevo como es Igualar, sí, donde se está construyendo un proceso, digamos, de organización. Ya existe, pero bueno, van camino a Partido Nacional. Somos partido distrito en distintas provincias: Santiago del Estero, San Juan, Salta, Tucumán, que se está conformando, la provincia de Buenos Aires. Vamos a un partido piensan nacional. encarar este proceso con vistas al 2023, teniendo en cuenta que el calendario acá sería abril y mayo de las elecciones provinciales? ¿Encararlo en qué sentido? ¿En cuanto a candidatos y demás? No, bueno, por eso digo, vamos a ir avanzando paso a paso, dialogando con los distintos sectores. Nosotros somos ¿Ustedes un partido... estarían en condiciones de presentar candidaturas? Sí, ya, de hecho formamos parte, ha formado parte del frente electoral de las últimas elecciones nacionales. Hemos formado parte de ese frente porque ya estaba constituido, aquel frente donde fueron electos Pamela Caletti
y Emiliano Estrada, el Frente, el Partido Igualdad ha formado parte, y nosotros somos un partido que tiene unas raíces populares del peronismo, del radicalismo, de sectores del socialismo, del comunismo también en algunos lugares, pero que tiene esa visión, insisto, una visión popular, pero principalmente federal, ¿no? Esto es lo central. Se ha empezado a conformar desde las provincias hacia el centro. Ha ido al revés de lo que suele suceder. ¿Y ahora qué siente Lucas Godoy cuando deja sus raíces del justicialismo para ser parte de esto, que obviamente tiene una esencia de justicia social y demás, sí, pero ya no está en ese partido de Calle Subiría? Yo soy peronista. Cuando decidí correrme es cuando el Partido Justicialista pensó más en proyectos particulares que en lo que tenía que ver con la necesidad de una unidad para buscar una alternativa a lo que estaba sucediendo en el año 2019, situación de endeudamiento, crisis, etc. Y ahí se conformó el Frente de Todos, donde muchos dejaron de lado diferencias históricas, o no tan históricas, pero diferencias de los últimos años, para pensar en un proyecto común. Y a mí me parecía que ese era el camino correcto. Bueno, de hecho, el resultado electoral fue positivo. Después pasaron un montón de cosas, pandemia, una guerra. Hoy vivimos una situación de aumento de precios y de inflación, que es el principal problema que tiene no solo la Argentina, sino los y las argentinos, y que nosotros debemos buscar resolver en cuanto al fortalecimiento de reservas, en cuanto a seguir fortaleciendo el intercambio comercial, que siga creciendo el país, pero no hay que olvidarse que venimos de todo ese proceso, de un nivel de endeudamiento que te acogota, que te atrapa, sobre todo en dólares, de una pandemia y de una guerra que ha trastocado los precios internacionales. Ahora, ¿qué piensa cuando lo ve al exgobernador o ve sus declaraciones Juan Manuel Urtubey, donde en los medios nacionales se sienta y dice cosas que son insostenibles para quienes conocemos el terreno de la provincia? Por ejemplo, de que acá no había planes sociales, o se sienta a hablar con un Milei, o sabemos lo que hizo en un partido justicialista que ni siquiera lo sostuvo. ¿Qué le surge a usted siendo que ha sido parte de ese proyecto? No, bueno, yo a Juan, al exgobernador Urtubey, le tengo respeto, y como te digo, yo he sido, aún siendo oficialismo, aún siendo legislador provincial, he tenido visiones distintas y críticas, y las he manifestado, las he hecho públicas, y algunas las he manifestado a través de distintos proyectos de ley que fueron saliendo, o que impulsamos. No sé, me acuerdo una opinión que teníamos diferente respecto del cupo laboral trans, y yo insistía con el proyecto. Bueno, pero es parte de la política. Luego, bueno, pero se parece muy disociado el discurso que él tiene en Buenos Aires para lo que pasó en Salta, a eso me refiero. Sí, bueno, pero eso me parece que lo debe analizar cada uno y cada una al respecto. No quiero lo planteo desde la política, digamos. Sí, pero yo no quiero ponerme a debatir respecto de lo que dicen otras personas en otros lugares. A mí me parece que cada uno analizará si aquello que dice es cierto o no es cierto. Pero en términos políticos vaya ese respeto, pero también esas diferencias. Por eso, contestando lo que vos me preguntabas, yo me fui del Partido Justicialista cuando decidió encarar otro proyecto, que fue la candidatura de Labaña. Recordemos que en el país solo el PJ en Córdoba y en Salta acompañaron ese proyecto. Luego el Partido Justicialista en todo el país acompañó a Alberto y a Cristina. Me quedo sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿cree que Alberto Fernández termina su mandato con esta fórmula? Por supuesto. Y hay agoreros y se busca desestabilizar. Sí creo, esto no hay ninguna duda, sí creo que estamos en momentos ahora de tomas de decisiones que son importantes, y hay hombres y mujeres que tienen espalda política y responsabilidad institucional, que me parece que van a tomar y deben tomar, o creo que deben tomar un rol más protagónico. El tiempo se acorta. Sí, pero me parece que se van a tomar estas decisiones. El presidente de la Cámara de Diputados me parece que es una persona hoy indicada para asumir un rol dentro de lo que es nuestro frente y nuestro gobierno, que tenga una mayor responsabilidad para generar esas expectativas que necesita la sociedad para
para salir adelante. Doctor Lucas Godoy, gracias por su tiempo acá en Día de Miércoles. Gracias. Hacemos una pausa, ya estamos con ustedes.